Hola, soy Regina Estefanía Hernández Torres, estudiante de Ingeniería Farmacéutica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato. Y en este video les enseñaré a resolver un problema de extracción líquido-líquido utilizando el método de Hunter-Nash con interpolación de Alders. Esto para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Así que acompáñame en este análisis paso a paso. Para empezar, ¿qué es la extracción líquido-líquido? Bueno, pues este es un método de separación donde un soluto se distribuye entre dos líquidos inmiscibles, trasladándose a la fase donde es más soluble según su afinidad química y polaridad. En el siguiente diagrama se muestra cómo va a entrar la alimentación. Esta contendrá el disolvente A más el soluto de interés y cómo va a estar entrando también el disolvente que va a contener el disolvente B. Ambas se van a mezclar y posteriormente las fases se van a decantar separándose de tal forma que se obtendrán dos corrientes, la de refinado que va a contener el disolvente A y la de extracto que va a contener el disolvente B más el soluto recuperado. Cuando se quiere diseñar una operación de extracción líquido-líquido, se tiene que considerar que tanto la fase de extracto y la fase de refinado se encuentran en equilibrio. Dichos datos se tienen que representar para poder realizar los cálculos que sean necesarios. La forma más habitual de representar dicho sistema es mediante el diagrama de triángulo equilátero. Sin embargo, hay otras representaciones como lo son el triángulo rectángulo y por medio de ejes. Para la resolución de nuestro problema vamos a utilizar la de triángulo equilátero. En este diagrama se consideran los vértices que representan los componentes en su forma pura. A se toma como disolvente A, B como el disolvente que realiza la extracción y C como nuestro soluto de interés. En este caso, dos de los componentes deben ser inmiscibles entre sí, es decir, que su mezcla en proporciones adecuadas pueda dar lugar a la separación. Esto se observa mediante la curva binodal. Si nos situamos en un punto debajo de dicha curva, vamos a tener las dos fases, que son la de refinado y la de extracto. Sin embargo, si nos salimos de la curva y nos situamos en otro punto cualquiera, pues solamente se va a tener una fase. Es importante mencionar que la presencia del soluto puede modificar la solubilidad de un disolvente en otro. Como podemos observar, pues se van a tener dos fases, la fase 1 que es la del refinado y la fase 2 que es la del extracto. Esta unión se va a dar por una recta de reparto donde al centro va a tener el punto de mezcla que es el punto de equilibrio. También es importante conocer el método de Alders. Esta es una técnica utilizada en diagramas ternarios para la resolución de problemas de equilibrio de fases en sistemas de tres componentes y se basa principalmente en la intersección de las líneas de mezcla con la curva de equilibrio para determinar la composición de las fases en equilibrio. Una vez que se tiene construida la curva binodal y las rectas de reparto, por los extremos de esta se trazan las líneas paralelas a los lados del triángulo y se obtiene la línea conjugada por las intersecciones que cortan a la curva binodal, en K, como se muestra en el diagrama, para conocer la intersección del punto S. Posteriormente se traza la línea paralela del lado CB y desde la intersección con la línea conjugada se traza la línea paralela del lado AC, obteniendo así la recta SS', que es la que nos interesa. También tenemos el método de Hunter-Nash. Este método permite determinar las composiciones de equilibrio y la cantidad de cada fase en procesos de separación, adecuados para sistemas que poseen un punto en común, que es el punto P, situado en la prolongación de la base del triángulo. Para realizar lo anterior se tienen diferentes configuraciones, la de contacto simple, que es muy similar a la que se explicó anteriormente, con la entrada de alimentación y disolvente para la obtención del refinado y del extracto. Sin embargo, generalmente en una sola etapa no se logra la separación deseada, por lo que se tienen anidadas varias de estas etapas de forma sucesiva y con el fin de obtener el producto deseado. Esto se le denomina como la configuración de contacto múltiple en corriente directa. Y por último tenemos la configuración de multietapa a contracorriente. En esta, a comparación de las dos anteriores, se cuenta con un nuevo punto, al que se le va a denominar punto polo. Este será nuestro punto P y nos va a indicar las rectas que unen la alimentación con nuestro extracto 1 y ARN, que es nuestro refinado final, con B. Teniendo un punto de operación en común, esto va a ser válido para cada una de las etapas. Una vez teniendo en cuenta todo lo anterior, procederemos con la realización de nuestro problema. Este ejercicio es de lo contojo de operaciones unitarias en la unidad de extracción líquido-líquido. Es el 7.31 y nos dice que una disolución acuosa de ácido butírico de composición 30% en peso de ácido butírico se extrae en contracorriente con un hexanol a 30 grados centígrados, separándose un refinado de concentración 1% en peso de ácido butírico y nos pide que calculemos la cantidad mínima de un
hexanol necesaria para tratar 2000 kilogramos por hora de la disolución, el número de etapas teóricas necesarias si la cantidad de un hexanol empleada es 20% superior a la mínima y el porcentaje de ácido butírico separado en el extracto. Las composiciones correspondientes a extremos de rectas de reparto a 30 grados centígrados son las que se nos muestran a continuación. Sin embargo, deben de ordenarse, ya que nuestro disolvente A sería el agua porque es quien acompaña al soluto de interés. El B sería el hexanol porque es nuestro disolvente y el C sería el ácido butírico, ya que es nuestro producto de interés. Una vez teniendo todos los datos ordenados, es importante mencionar que para la realización de dicho diagrama, las cantidades mostradas deben ser fracción mol o fracción masa, por lo que estas cantidades se deben dividir entre 100. Obteniendo así la nueva tabla de datos que se muestra en pantalla. Dicha tabla que nos va a ayudar para realizar nuestra curva binodal. Esto se va a realizar de la siguiente forma. Básicamente la columna de agua va a ir sobre la de agua, la de hexanol sobre la de hexanol y la de ácido butírico sobre ácido butírico. Una vez teniendo todos los datos, en nuestra tabla se va a ordenar de mayor a menor. Y esta tabla obtenida va a ayudarnos a realizar nuestra curva binodal. Una vez introducidos nuestros datos para la curva de reparto y la curva binodal en el PROSIM, nos da el siguiente diagrama. De este diagrama vamos a ubicar el punto F, que es el de alimentación, en el cual nos dice que se tiene 30% de ácido butírico. Tomando en cuenta que el ácido butírico aquí es 100%, pues nos vamos desde abajo, que sería de 0 a 100, para localizar el 30%. Entonces sería 10, 20, 30. Aquí sería el 30. La otra composición es de 70 de agua y 0 de hexanol, por lo que nuestro punto de alimentación se encontraría aquí. Una vez localizado nuestro punto de alimentación, podemos trazar la línea de operación, que esta va desde F hasta B puro, que sería pues donde está el hexanol puro. Una vez trazada esta línea de operación, también se puede localizar R mínimo, que es la composición mínima de refinado. Este punto se va a localizar en el extremo de la campana binodal, pero siguiendo la línea de operación. Las composiciones que a mí me dieron a localizar R mínimo son las siguientes. Posteriormente se localiza el punto Rn, que es nuestra composición final de refinado. En el problema nos indica que es de 1% de ácido butírico, por lo que su composición está dada de la siguiente forma. Algo que realicé de una vez fue el método de Alders para realizar las interpolaciones. En este caso, una vez tenidas las líneas de reparto, se elongaron de forma paralela a los lados del triángulo para cada una de las rectas. Y la línea que coincide, que es la que se muestra en pantalla, es denominada línea conjugada. Dicha recta nos ayudará posteriormente a realizar interpolaciones para encontrar las composiciones de equilibrio. Lo primero que necesitamos ubicar teniendo R mínimo es su composición en equilibrio con el extracto. Entonces necesitamos obtener E mínimo. Para esto vamos a realizar nuestra primera interpolación. Sin embargo, como vimos anteriormente, la línea conjugada terminaba fuera de nuestro triángulo, por lo que se traza otra línea, pero esta vez será hacia arriba a partir de este punto. Entonces se elonga hacia arriba de ambos lados de forma paralela al triángulo y vamos a ubicar una curva que siga dicha tendencia para realizar nuestra interpolación sin problema alguno. La forma para realizar dicha curva es ubicando puntos y uniéndolos con una línea en nuestro PROSIM. De esta forma ya se puede trazar una línea desde nuestro punto R mínimo en dirección paralela a los lados del triángulo y después su correspondiente que va hacia el extracto. A este nuevo punto se le va a denominar E mínimo. Posteriormente se ubica la línea de reparto que une a estas dos composiciones, las cuales están dadas por los siguientes puntos. Ahora, ya que encontramos nuestro R mínimo y nuestro E mínimo, se necesita conocer el punto de mezcla mínimo. Para esto se va a trazar una recta que vaya desde Rn hasta nuestro E mínimo. Esta recta va a formar una intersección con la línea de operación, lo que nos dará nuestra composición buscada. Dicha composición es la siguiente. Una vez que ya se conoce la composición en el punto de mezcla, podemos pasar a realizar los balances de materia. En este caso se ubica la unidad de extracción. Como está contracorriente, vamos a tener que la corriente de alimentación está en el lado opuesto que la del solvente. Y vamos a ubicar estas dos corrientes de entrada en nuestro balance, que van a ser iguales a las corrientes de salida, que son la de corriente de extracto y la de refinado. Esto a su vez va a ser igual a la corriente de mezclado.
También se realiza un balance de componente. En este caso será la del soluto, ya que se considera que en el solvente únicamente hay solvente al 100%. Entonces esto nos ayuda a simplificar los cálculos y este término de solvente mínimo por la composición de soluto se eliminaría, ya que no tenemos nada de soluto. Nos quedaría únicamente la alimentación por su composición de soluto, igual al punto M por la composición de M mínimo. Entonces vamos a despejar ese mínimo. Para esto M mínimo la vamos a sustituir en nuestro balance del soluto y nos queda de la siguiente forma. Vamos a realizar las operaciones correspondientes para el despeje y posteriormente sustituimos los valores. La alimentación es de 2000 kilogramos, la fracción de alimentación del soluto es de 0.3 y la composición del soluto mínimo en la mezcla es de 0.280, como se determinó anteriormente. Con esto se obtiene el solvente mínimo, lo cual da respuesta al primer inciso. Después necesitamos saber el número de etapas necesarias para llegar a la corriente de refinado con la composición dada. Para esto se seguirá la siguiente metodología. Como primer paso tenemos ubicar los datos conocidos en el diagrama ternario, que es lo que ya hicimos con anterioridad. Posteriormente se encuentra la composición del punto de mezcla de forma gráfica o analítica, que fue lo que también realizamos. Después se ubica la composición de E1 y se interpola para encontrar su respectivo R1. Posteriormente se dibuja la línea que atraviesa los puntos P y R1, extendiéndola para determinar la composición del extracto en la siguiente etapa. Y por último, se repiten los pasos 3 y 4 hasta que la composición del refinado obtenida sea menor a la del RN que nos está dando el problema. Así que una vez conocida la metodología, procederemos a empezar con su realización. Ahora que ya conocemos el solvente mínimo, podemos calcular nuestro solvente de operación. El ejercicio nos dice que es de 20% superior a la mínima. Entonces vamos a multiplicar nuestro solvente mínimo por 1.2, de modo que obtenemos un solvente de operación de 171.42 kilogramos. Con este solvente de operación ya podemos calcular nuestra composición de soluto en el punto M. Y para esto se utiliza el mismo balance anterior, en el que no se toma en cuenta el solvente, sino que únicamente se toma en cuenta el soluto. Entonces tenemos que es igual a la corriente de alimentación F por nuestra composición en F de soluto, que sería 2000 por 0.3 entre M. En este caso M sería la suma de nuestra corriente de alimentación más la del solvente de operación, que es la que se muestra en pantalla. De esta forma obtenemos que la composición dada será de 0.2763, esto en C. Con ayuda de nuestro cursor vamos a ubicar el punto de C sobre la línea de operación. En este caso a mí me da de la siguiente composición. Una vez obtenido lo anterior se requiere conocer nuestro extracto 1, por lo que se va a elongar una línea que va desde RN hasta la curva de extracto. Esta línea tenemos que hacer que pase por el punto de mezclado. La composición de equilibrio del nuevo punto es la siguiente. Después, para conocer su composición en equilibrio con el refinado, se ocupa el método de Alders, donde se interpola y se obtiene la composición de R1. Cabe mencionar que es necesario encontrar el punto P, el cual, como ya se mencionó, va desde nuestro E1, que también pasa por la alimentación y se va a elongar por fuera del triángulo hasta que se intersecte con una recta que venga del solvente puro, que es B, y que a su vez pase por RN. En mi caso, la composición obtenida del punto polo fue la siguiente. Esta sería la primera iteración realizada, sin embargo, se necesita de más etapas hasta que R1 alcance la composición deseada de refinado, por lo que seguiremos repitiendo el procedimiento hasta llegar a ese resultado. Posteriormente se traza una línea que va desde el punto P hasta nuestro refinado 1 y que se prolongue hasta la campana binodal para encontrar nuestro extracto 2. Las composiciones dadas al encontrar este punto son las siguientes. Con el método de Alders, una vez más vamos a obtener R2, así que nos vamos a nuestro punto obtenido, bajamos y subimos encontrando nuestro R2. Dicho punto tiene las siguientes composiciones. Como podemos observar, aún sigue siendo mayor la composición de RN, por lo que debemos proponer otra etapa. Así que se tira otra línea desde nuestro punto P hasta R2 y la prolongamos hasta el extremo de nuestra campana. Esta sería nuestra E3 y con método de Alders se interpolará para encontrar R3. Así que nuevamente bajamos,
Volvemos a subir y obtenemos que su composición es la siguiente. Como podemos darnos cuenta, sigue siendo mayor a la composición de Rn, por lo que tenemos que proponer otra etapa. Para esto volvemos a tirar una línea que va desde el punto P, que pasa por R3 y se prolonga hasta el extremo opuesto. Este punto sería E4. Después se hace una interpolación por método de Alders para encontrar R4, así que otra vez bajamos, subimos y encontramos las composiciones de R4. Al encontrarlo nos damos cuenta que la composición del soluto en el refinado es más pequeña que Rn, por lo que se puede concluir que se requieren 4 etapas teóricas para llevar a cabo la separación, debido a que el valor de R4 es menor al de Rn, como podemos observar. Y con esto estaríamos dando respuesta al inciso B. Para poder obtener el inciso C, con el balance a contracorriente vamos a obtener los pesos de extracto y refinado. Entonces se tiene que M es igual a E1 más Rn y Rn es igual a M menos E1. Rn lo vamos a sustituir en esta ecuación y con un balance algebraico vamos a obtener la fórmula para determinar el peso del extracto 1, la cual es xm por m menos xrn por m entre y menos xrn, en donde m es igual a 2171.42 kilogramos, xrn es igual a 0.01, xm es igual a 0.2763, ye es igual a 0.447. Sustituyendo estos datos en la fórmula nos queda que el peso del extracto 1 es igual a 1323.22 kilogramos. Y como sabemos, Rn es igual a m menos E1, por lo que Rn es igual a 848.2 kilogramos. Una vez obtenidos los pesos de extracto y refinado, se procede a determinar el porcentaje de ácido butírico separado en el extracto. Con ayuda de la siguiente fórmula mostrada en pantalla, se tiene que el porcentaje es igual a la multiplicación del extracto 1 por la fracción de soluto entre la alimentación por la fracción de soluto. Esto multiplicado por 100. Al sustituir nuestros valores tenemos un porcentaje de ácido butírico separado en el extracto del 98.5%. Al comparar los resultados obtenidos de los 3 incisos con los de la bibliografía se tienen resultados similares, lo que significa que se llevó a cabo la metodología correcta. Una vez obtenidos los resultados anteriores, damos por concluido este video. Espero que haya sido de ayuda y que pueda servirte como guía para la resolución de problemas de este tipo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios o directamente contactarme en el correo que estará apareciendo en pantalla. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Bye.